Muy buenas noches y bienvenidos a Depredadores. En la sesión de hoy vamos a estudiar el caso de un excéntrico y tortuoso dictador africano, Mobutu Sese Seko, de la zona del Congo. A lo largo de su corrupto régimen llegó a atesorar más de 5.000 millones de dólares fruto de los robos de las ayudas internacionales, además de múltiples abusos contra la población. Comenzamos. Para recordar la dictadura de Mobutu, tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Muy buenas noches. Tenemos con nosotros al investigador del Seminario de Investigación para la Paz, Federico Avizanda. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y ya nos ayudó en otro de los casos que hemos estudiado, el de Ruanda, la matanza de Hutus y Tutsis. Pero esta noche tenemos un caso diferente, un caso porque quizá no tiene un número de víctimas tan elevado ni tan atroz, pero sin embargo llama la atención y se ha hecho famoso por otro tipo de extremos, ¿verdad? Hablamos de Mobutu. Mobutu Sese Seko, uno de los del África de los 70, 80, que estuvo en el poder en Zaire, entonces se llamaba Zaire, ahora se llama República Democrática del Congo. Es un poco la esquizofrenia que hay en África, ¿no? Primero fue el Congo, luego fue Zaire, ahora otra vez es República Democrática del Congo, y mantuvo el país en una férrea dictadura durante 32 años, desde 1960, 60 y algo, que ya estaba en la sombra, no era oficialmente el dictador o el presidente del país, y hasta 1997, año en que muere. 32 años, estamos hablando pues de una de esas dictaduras de amplia duración. Amplio recorrido, sí, que empieza ya te digo, con los años 60 ya, a principios de los 60, justo después de la independencia del país. Con respecto a Bélgica, porque sí, el Congo en realidad fue primero posesión personal del rey Leopoldo de Bélgica, luego pasó a ser posesión belga. En 1908 fue posesión personal de Leopoldo de 1885 a 1908. Esos fueron los años, era un terreno coto privado de caza. De eso ya hablaremos. Y luego en 1960, el 30 de junio de 1960, se otorga la independencia al país. Al año siguiente empiezan una serie de disturbios, de desestabilizaciones, y ya se mantiene en el poder desde entonces hasta el 97, fecha en que muere. Supongo que si en cualquier lugar del mundo tantos años por parte de un dictador llama la atención, quitado a Fidel Castro y demás, supongo que en África todavía es más llamativo por el nivel muchas veces que hay de digamos, beligerancia política, ¿no? Sí, de beligerancia, de rebeliones contra rebeliones, insurgencias contra insurgencias. Sí que es un caso, hay unos cuantos casos en África de dictadores que permanecen en el poder durante muchísimos años. Otro caso es Houphouët-Boigny, otro caso es Omar Bongo, el presidente de Gabón, actualmente, que es el presidente más longevo lleva en el poder desde la independencia, de los años 45 años lleva en el poder, Omar Bongo en Gabón, ¿no? Y este Mobutu, pues claro, beneficiándose de los apoyos internacionales, de que luego desarrollaremos más tranquilamente. El contexto internacional hace que tiene apoyos, se granjea apoyos internacionales. En el contexto de la Guerra Fría permite estar ahí, porque cada vez que ha habido intentos, porque los ha habido, intentos de rebeliones, de revoluciones, de revueltas, cada vez han venido en su ayuda franceses, belgas, americanos, y entonces, bueno, se ha permitido que Mobutu se mantuviera en el poder durante tantos años, ¿no? Mobutu Sese Seko, un oportunista de la coyuntura política internacional. Veamos su ficha y enseguida entraremos ya a estudiar cómo fue su régimen. Nombre: Joseph Désiré Mobutu. Sobrenombre: Mobutu Sese Seko. Nacionalidad: República Democrática del Congo. Lugar y fecha de nacimiento: Lisala, Congo belga en aquella época, 1930. Lugar y fecha de su muerte: Rabat, Marruecos, 1997. Delitos perpetrados: tortura y asesinato de miles de personas para reprimir los movimientos rebeldes de las masas y robo de miles de millones de dólares americanos. Lugar de los crímenes: Zaire, Congo, 1965-1997. Naturaleza de los crímenes: torturas, asesinatos, robo y corrupción. Lo primero que tenemos que estudiar para entender bien la figura de Mobutu Sese Seko es la propia historia del país, que, como ya ha adelantado Fede Avizanda, es una historia convulsa, como muchas veces ocurre en países que han sido colonias.
Cuéntanos entonces, sobre todo desde que el Congo cae en manos del rey belga, Del rey Leopoldo. Leopoldo II. Leopoldo II. Porque vamos a distinguir, no es que fuese una colonia de la soberanía belga, sino personal, ¿verdad?, del propio rey. Eso es propiedad personal del rey Leopoldo de Bélgica. El rey Leopoldo de Bélgica le encarga a alguien muy famoso, que creo que todo el mundo conocerá en sus casas, a Henry Morton Stanley, el Explorador de la encuentra, altura de eso es, Livingstone. el que encuentra a Livingstone le encarga que le explore ese territorio y que vea las posibilidades de hacerse con él. Stanley se va para allá, sube el río Congo y bueno, ve que hay una cantidad de riquezas ilimitadas en ese. Ahora estamos viendo en la imagen de la pantalla al propio monarca. Eso es el rey Leopoldo II de Bélgica. O sea, estamos pues en que manda un explorador, porque además, como es una zona tan intrincada de África, pues claro. supongo que era de los territorios más desconocidos Sí, que muy quedaban por desconocido, explorar claro. en el propio continente. Un río inmenso, el río Congo. Entonces Stanley llega ahí y al final se hace con el poder. Le dice a Leopoldo: muy bien, esto puede ser tuyo. Inmediatamente se convoca la conferencia de Berlín en 1885, que es que se conoce como la conferencia del reparto de África, donde las potencias coloniales dicen: mira, pues hasta aquí para mí, hasta aquí para allá. Y en esa conferencia de Berlín se crea una cosa que se llama el Estado Libre del Congo. En realidad, que es lo que se hace es dar la propiedad personal al rey Leopoldo de ese territorio, y a cambio las potencias que hacen las grandes potencias coloniales, Francia, Inglaterra, España, que estaba también en esa conferencia de Berlín, lo que dicen: bueno, mira, esto te lo quedas tú, Leopoldo, pero a cambio queremos que este Estado Libre del Congo, supuesto Estado Libre del Congo, se pueda circular por el río sin pagar impuestos, sin pagar tasas de aduanas, y se pueda haber un libre comercio. Y ese es el planteamiento que se hace. Leopoldo vende la moto que va a ser un Estado libre de esclavitud, de torturas y de todo, y es todo lo contrario. Es decir, la colonización belga en el Congo es de las más salvajes que ha habido en África. Se estima a 10 millones de muertos. 10 millones de muertos. Se estima 10 millones de muertos durante, ya te digo, de 1885 a 1908. O sea, que en poco más de 20 años, sí, que es lo que está en manos del rey, las tierras del Congo, 10 millones de víctimas mortales. De víctimas mortales directas por asesinatos, digamos, directos, consecuencia del trabajo forzado de la esclavitud, porque es un régimen de esclavitud de los más severos que hay, enfermedades nuevas que llegan ahí, que los africanos no estaban preparados, hambrunas, y fíjate, la estimación es de unos 10 millones de muertos, e incluso hay formas muy macabras de conseguir hacer esos recuentos. Primero hay muchos relatos de misioneros que cuentan lo que vieron, pero hay una forma muy macabra de hacer un recuento de muertos, y es que, sabes que en el ejército pues las cosas están muy cuadriculadas, y entonces a los militares belgas, cuando salían de expedición desde sus cuarteles, al militar se le daba un fusil, un arma y cartuchos. Y cuando volvían de la expedición, por cada cartucho que faltaba, tenían que traer una mano derecha cortada, una mano de un negro cortada. Entonces, ese recuento de manos nos permite hacer estimaciones ya, por ejemplo, ya de las muertes directas por parte del ejército belga. Es decir, el militar volvía a su cuartel de la expedición y, por ejemplo, he salido con 100 cartuchos. Le decían: fulano de tal, has salido con 100 cartuchos, ¿cuántos traes? 45. Pues me tienes que dar la diferencia hasta 100 en manos derechas. Manos derechas, manos derechas de nativos. Sí, manos. Hay fotografías espeluznantes de montones de manos. Además, claro, se pedía la mano derecha, porque claro, si decían: no, trae una mano, a uno le podías cortar las dos. Entonces se pedía la mano derecha, y hay montones, imágenes espeluznantes de montones de manos cortadas. Entonces ya ves, a partir de ese tipo de recuentos macabros, gracias a ese ejército cuadriculado que intenta controlar pues la munición que gasta en el Congo, se consigue saber. Y luego ha sido una colonización que luego el rey Leopoldo tuvo que ceder a la presión internacional y darle la independencia, que la colonia pasara a propiedad belga. Una fuerte presión internacional, muchos escritores muy famosos se rebelaron: Mark Twain, Arthur Conan Doyle, y un relato, creo que el más famoso, yo creo que a la gente que nos está viendo, si quiere hacerse una idea de lo que era el Congo, se tiene que leer El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, que es este libro que cuenta como un capitán de barco de marina mercante pues sube el río Congo en busca de Kurtz, que es el jefe, el responsable de vender marfil
que ha desaparecido. Y este Marlos sube, remonta el río Congo en busca de Kurz, no lo encuentra, al final lo encuentra, vive en una casa rodeado de cabezas de negros empaladas. Es un tío que se le ha ido totalmente la olla, que ha perdido toda su humanidad, y esto también la gente le sonará porque de este relato se inspira Coppola para hacer Apocalipsis Now. Sí, no, es muy conocido. No vamos a continuar hablando de este sádico monarca, este monarca sin escrúpulos, porque tiene la suficiente categoría probablemente como para dedicarle un programa de los nuestros. Vamos a continuar, pues tenemos pues que a finales del 19 y principios del 20 está en manos del monarca, de ahí pues luego revierte esa tierra en el propio país belga, en Bélgica, y ahí se mantendrá hasta pues en torno a los años 60. Hasta el 30 de junio de 1960 que se declara la independencia. La independencia, y pocos años después es cuando Mobutu llega al poder, que es la pregunta que te hago. Vale, pues con ese pasado, ¿cómo llega Mobutu al poder? ¿Cómo se hace con el poder? Mobutu se hace con el poder, fíjate, es un poco similar, la gente estará más familiarizada con América Latina, la trayectoria es muy similar a la de Pinochet y Allende, porque en realidad Mobutu era amigo de Lumumba, que es el primer ministro en el momento de la independencia, es el primer ministro, un nacionalista que habla mucho de independencia. El 30 de junio del 60 es el día de la independencia, viene Balduino a Kinshasa, que entonces se llamaba Leopoldville. Viene el rey Balduino, el rey belga, que era el soberano de esa tierra colonizada. Se da la independencia, ese mismo día Lumumba firma su sentencia de muerte leyendo un discurso muy duro en contra de la colonización belga. Lumumba, que era el primer ministro, era amigo de Mobutu, y Mobutu era, que es un personaje un poco oscuro, en ese momento era jefe de Estado Mayor del Ejército. Es el jefe del Estado Mayor del Ejército. Lumumba, inmediatamente la CIA y los servicios de inteligencia belgas deciden que no les conviene en absoluto que un personaje como Lumumba, muy de izquierdas, muy nacionalista, muy liberador, no conviene en absoluto que Lumumba esté en el poder, y muy rápidamente, y eso está documentado, Mobutu pasa a engrosar la nómina de la CIA directamente. Eso lo ha dicho en repetidas ocasiones el agente, el enlace de la CIA en Leopoldville, Larry Devlin. Lo fichan muy rápidamente y la CIA ficha a Mobutu, un segundo como posible candidato a... Sí. Y se elimina a Lumumba, los belgas matan a Lumumba. ¿Los belgas matan a Lumumba? ¿Cómo? Pues los belgas, primero Lumumba se escapa, visto y esto, fíjate que la independencia es el 30 de junio de 1960, a Lumumba lo matan el 17 de enero del 61, o sea, Lumumba está realmente en el poder 6 o 7 meses. Y está confirmado que detrás de ese crimen era un crimen de Estado de los belgas. Sí, se mintió durante muchos años, se dijo que no, que lo había matado la población, lo habían reconocido porque él intentaba irse al este del país, que era donde él tenía un poco más apoyos, en el este del país, en la zona fronteriza con Ruanda, con Burundi. Entonces él se va, es interceptado, lo mandan al sur, a Katanga. Y la versión oficial durante muchos años fue que lo mató la población de ahí. Hasta el año 2000, en que se descubre, incluso ya los militares belgas que participaron en el asesinato lo descubren todo, dicen, bueno, llegan a Lumumba, lo torturan durante muchos días y luego lo llevan a un bosque, lo atan a un árbol, le disparan a él y a otros 2 exministros y luego cortan los cuerpos, los cadáveres en trozos, los queman y los meten en ácido y esparcen esos restos por la selva, y ya los propios militares belgas lo han reconocido. Incluso en Bélgica se hizo una comisión de investigación, creo que fue en el año 2000-2001, para esclarecer un poco las circunstancias de la muerte de Lumumba, y Mobutu llega al poder de esa forma. Efectivamente, es muy exacta la comparación que ha hecho Federico con Pinochet, puesto que, si recuerdan, Pinochet también era un militar segundón, discreto, con un alto cargo, eso sí, y cuando el líder oportuno resulta incómodo, pues en ese momento es cuando esta gente secundona, que mediocre, que no hubiera llegado por sí mismo al poder, pues fruto de unas circunstancias que le favorecen, pues llega al trono o llega a la presidencia, en su caso, y a partir de ahí se desarrolla un nuevo régimen. Vamos a ver ahora pues un pequeño recorrido fotográfico que también resume un poco los hechos de esa trayectoria de Mobutu, un dictador, como digo, especialmente curioso en cuanto a su nivel de corrupción, casi diríamos pues histórico, ¿no? Sí, histórico y patológico. Veamos pues ese recorrido fotográfico y reanudamos enseguida el repaso.
Joseph Désiré Mobutu nació el 14 de octubre de 1930 en Lisala, entonces perteneciente al Congo belga, y en 1960 es ya jefe del Estado Mayor, momento en el que el Congo obtiene su independencia. En 1965 da un golpe de Estado proclamándose presidente del país. A partir de ahí se muestra como un peligroso tirano, imponiendo su absoluta y arbitraria voluntad dentro del país, lo que incluye la eliminación sistemática de cualquier opositor. Al mismo tiempo, mantiene en el exterior un oportunista servilismo a Estados Unidos, lo que le permite recibir ingentes cantidades de dinero que destina no a las arcas públicas, sino a su propio bolsillo. El gobierno de Mobutu se propuso el regreso a la autenticidad africana, por lo que rebautizó al Congo con el nombre de Zaire en 1971. El dictador también cambia su propio nombre, Joseph Désiré, por el de Sese Seko. Su régimen corrupto arruinó al país al tiempo que Mobutu elevaba su propio patrimonio a la escandalosa cifra de 5.000 millones de dólares arrebatados de las ayudas internacionales. Sus abusos como dictador no solo se ciñeron a lo económico, férreo defensor de la tolerancia cero frente a cualquier tipo de disidencia, llevó a cabo represiones brutales. Torturas, detenciones y ejecuciones sumarias fueron habituales contra todo ciudadano sospechoso de albergar ideas contrarias al régimen. Desde 1991 hubo de compartir el poder con la oposición. En torno a 1996 se enferma de un cáncer y se retira para tratarse a Europa. Esa época coincide con la crisis en la región africana de los Grandes Lagos, que amenazó la propia integridad territorial del Zaire. Regresó con la intención de detener la creciente ascendencia de los rebeldes tutsis zaireños, pero no lo logró. Mobutu inicia entonces su exilio que le llevó a Marruecos. Falleció allí el 7 de septiembre de 1997. Por lo que ha contado Federico Bizanda, Mobutu se encuentra con un Congo pues con una independencia muy reciente. La pregunta que ahora tendríamos que hacernos es cómo cambia el país con la llegada de este nuevo régimen. Lo primero que cambia es, como bien se ha dicho ahora en el pequeño reportaje, lo primero que hace Mobutu es primero hacerse con todas las riendas del poder. Hay un partido único, el MPR, del que todo zaireño es miembro desde su nacimiento. O sea, tú naces y ya te dan el carné con el número. El presidente del partido único es automáticamente presidente de la República, con lo cual Mobutu dice que, bueno, que sí que hay elecciones, es reelegido por estos 99,99% en los congresos de su partido y automáticamente sigue siendo presidente de la República. Entonces, lo primero es hacer un control muy férreo del poder, asegurarse las alianzas internacionales, y luego esta cosa que se ha comentado aquí en el reportaje, que es la autenticidad, la zairización del país. Es decir, el país hasta entonces se llamaba Congo, ya Mobutu decide que se acabó, el país se llama, las tres Zetas, el país se llamará Congo, el río que se llamaba Congo, el país se llamará Zaire, perdón, el río que se llamaba Congo se llamará Zaire y la moneda se llamará Zaire. Cambia el nombre del país, el nombre de la moneda y el nombre del río, y impone a los zaireños cambiar de nombres. No se les permite tener nombres, el mismo se llamaba Joseph Désiré, pasa a llamarse Mobutu Sese Seko, un montón es un nombre muy, muy largo. Que además es un nombre que traducido tiene como mucha gracia, ¿no? Sí, porque es muy simbólico. Es algo así como el guerrero, que nunca que camina retrocede, sin descanso y que nunca retrocede ante nada. Y casi parece así. Nombre tribal. Sí, es una cosa muy curiosa. Entonces obliga a las personas a cambiar de nombre, y ya la ropa también se prohíbe, por ejemplo, el traje y corbata. ¿Se prohíbe el traje y corbata? Se prohíbe el traje y corbata. Mobutu dice, porque es que es una especie de excusa hacia adentro para decir, mira, yo soy independentista, estos occidentales nos han estado, cuando él está en nómina de la CIA, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos occidentales nos han estado maltratando durante 1000 años. Entonces, por ejemplo, el traje corbata es una muestra de la opresión imperialista occidental. Aquí somos africanos, somos negros, no podemos llevar traje y corbata. Entonces hay una cosa que se llama abacost, que en realidad es una contracción de abat costume en francés, abajo el traje. Entonces, que es una especie de traje sin corbata, con un cuello mao, algunos, bueno, que en algunas fotos en las que se ve Mobutu, eso es el abacost. Sí, justo ahora estamos viendo en imágenes lo que lleva él. A todo el mundo llevar el abacost, y él se pone Además muy discreto, por lo que veo. Sí, la ropa de Mobutu suele ser muy discreta, y la piel de leopardo en la cabeza, que él solo puede llevar.
Él es el único que puede llevar. Él es el único que puede sombreros de llevar leopardo en la el cabeza. sombrero de leopardo. Sí, las otras personas que dentro del régimen puedan llevar sombrero de leopardo tiene que ser falso, no puede ser leopardo. Él es el único que puede llevar sombrero de leopardo y siempre va con un bastón también, porque dice que él es, bueno, es el líder y... Toda esa simbología se la inventa él. Sí, sí, totalmente. Con un totalmente. culto a la propia un culto identidad a la personalidad, increíble. es tremendo, porque además el culto a la personalidad ya no solo es para él, también, por ejemplo, para su madre. Empieza a hacer estatuas de su madre, una mansión, su madre muere, un santuario para Una especie su de Taj madre. Mahal, Sí, allí. sí, una cosa curiosa, y por ejemplo también les impone a los zaireños lo que llama el salongo, porque claro, también es la cuestión del trabajo. El trabajo es sagrado, el trabajo es lo que, como decían los nazis, el trabajo es hará libres, ¿no? Sí, En me la recuerda puerta también a de- Pol de Pot, Auschwitz. también hemos Sí, estudiado son hace cosas poco. así, yo creo que hay muchas coincidencias, tú que tratas más estos temas sabrás mucho más que yo, ¿no? De estas cosas, coincidencias de pautas de comportamiento, ¿verdad?, psicológicas, o relaciones también con cuestiones del más allá y todas estas. Entonces, por ejemplo, como te decía, a los zaireños les impone lo que le llama el salongo, es decir, el sábado por la tarde, desde las 2 se tiene que parar todo y la gente se tiene que poner a hacer trabajos comunitarios y luego la integración en el partido único, que además era muy gracioso porque Mobutu, cuando le entrevistaban, le decían, hombre, pero usted en su país es un régimen de partido único, y tal. Le decían que no era en Zaire no había partido único, había un partido nacional. Y ya está, y se acabó. Vaya capacidad de matiz. Y con estas excusas también que han empleado muchos estos dictadores africanos y muchos asiáticos también intentar revestir toda esta dictadura de, no, mira, ¿sabes lo que pasa? Es que la democracia, los derechos humanos, todos estos son conceptos occidentales. Aquí la cultura africana no entiende de libertad, de derechos humanos, y por eso que la gente hay que tenerla atada y bien atada. ¿Sabes? Esta excusa de que la democracia y los derechos humanos son conceptos occidentales que no sirven para algunos pueblos del mundo, cosa que no comparto, desde luego. Bueno, la siguiente pregunta es verdaderamente curiosa, ¿no? Y es sobre las excentricidades que llevó a cabo Mobutu. Pero antes de entrar en ese tema, digno de la revista más sensacionalista, vamos primero a hacer una muy breve pausa para la publicidad y enseguida volvemos. Seguimos en el Congo, seguimos a partir de los años 60-70 y vamos a reanudar con la pregunta que he comentado, pero antes, porque no lo hemos señalado antes, hay un libro muy interesante para todo lo que hace referencia al pasado colonial del Congo y sobre todo para la etapa oscura, la etapa negra en la que el Congo estuvo en manos del monarca Leopoldo II. Se titula El fantasma del rey Leopoldo y aquí cuenta pues ese cúmulo de atrocidades y ese régimen infernal que a finales del 19 se impuso en esa zona central de África. Vamos a continuar ya. Federico nos señalaba qué culto tan tremendo a la identidad del monarca se establece con esa simbología, pero ¿el pueblo lo aceptaba relativamente bien o ya era el clima del miedo que se había impuesto lo que hacía que todo el mundo obedeciera con mucha sumisión? Claro, es que tampoco la gente tampoco tenía mucha opción, ¿no? Es decir, porque en Zaire ha habido oposición, siempre ha habido oposición armada, de hecho. Luego veremos más adelante la gente que toma el poder en el 97 es la oposición que está ahí desde 1960, ¿no? La oposición armada que está refugiada en Uganda, en Ruanda, bueno, más en Uganda. Pero claro, es que hay muy poca capacidad para la gente de poder hacer o decir nada. Es decir, Zaire es el ejemplo típico de detenciones arbitrarias, ejecuciones sumarísimas. Sin preguntas. No, sin preguntar. Además, por ejemplo, también el ejército era un ejército muy mal pagado. Eso fue una estrategia que hizo Mobutu porque él tenía un poco la paranoia de un golpe de Estado por parte del ejército. Entonces, Mobutu lo que hace es dividir, fraccionar totalmente el ejército. Cada unidad del ejército está entrenada por militares extranjeros, franceses, israelíes, estadounidenses, y es una tropa muy mal pagada. En cambio, a su alrededor sí que tiene una cosa que es la DSP, que es la División Especial Presidencial, que es, digamos, la especie de guardia real. Guardia de élite, la mejor pagada, la mejor entrenada que tiene a su alrededor para protegerse. Y, sin embargo, lo que es el ejército es un ejército muy mal pagado, que vive gente que vive muy mal, entonces también lo que se dan son episodios de saqueos por parte del ejército, porque militares que no cobran durante meses y meses, que al final acaban haciendo saqueos y todo tipo de barbaridades, pero casi por su cuenta, ¿no? por cómo está la situación. Bien, el ejército mal pagado simplemente es una muestra más de que todo el dinero pasa por las manos de Mobutu Sese Seko
pero luego ya no llega al país. No. Mobutu, hemos de recordar, como luego además supongo que explicarás, con el papel de Estados Unidos, ya que ha sido un peón puesto por la CIA para tener ahí cierto control en África, en un momento de Guerra Fría, pues claro, recibe a cambio de eso muchísimo dinero, hablamos de cientos y de miles de millones de dólares. Sí. Y ese dinero no aparece por ninguna parte. ¿Dónde está? Esta es la pregunta que yo te hago para ya empezar a hablar de qué está haciendo, en qué se está gastando el dinero este señor. Sí. Hombre, el dinero, fíjate que voy a corregirte, no solo es una cuestión de dinero internacional, es decir, también de la fuente de riquezas que tiene el Congo. Si quieres lo hablaremos más adelante, ¿no? de las riquezas que hay en el Congo. Quiero decir que ya es un saqueo tanto del dinero que entra como de todo lo que hay. Ese dinero acaba en cuentas en Suiza, en mansiones. Hay toda una lista de las propiedades de Mobutu, castillos en Bélgica, en Suiza, mansiones en la Costa Azul francesa. O sea, pisos no se compraban, eran castillos, mansiones, buen gusto tenía. Apartamentos en la avenida Foch en París, que es lo más céntrico que hay, y también constan propiedades aquí en España, en Marbella y en una urbanización de lujo a las afueras de Madrid. Si al final va a estar metido en la Operación Malaya, si también, llega a estar vivo. También. Sí, o sea que es eso lo primero, y luego gastar el dinero pero sin conocimiento. Cuéntanos excentricidades, porque hasta ahora... Es que hay muchísimas. Es que a veces... Cuéntanos, ¿cómo vivía? ¿En dónde vivía? ¿Qué gastos hizo así llamativos? Es que vive en un palacio que tiene ese punto de hortera que tienen este tipo de personajillos, donde unos tronos, claro, todo el mundo está sentado a nivel del mar, o sea, a nivel del suelo, de sillas normales, y está en un trono tremendo, con una piel de leopardo siempre a sus pies. Tiene la guardia personal, que son muy graciosos porque tienen los sombreros estos que tienen los guardias reales ingleses, ¿sabes? Ese de pelo, sí, ese grande de pelo. Rodeado de todo esto, es todo muy ceremonioso. Estamos viendo ahora además el trono que estás sí, comentando. ¿ves? Eso, ahí se sentaba, ¿no? Y entonces la gente está mucho más abajo, ¿ves? Con la piel de leopardo a los pies, él ahí muy ceremonioso. Gastos de lujo, todos, es decir, a Mobutu se le contabilizan, porque además hay un informe muy bueno de Erwin Blumenthal, que es un funcionario que fue, creo, director del Bundesbank, no sé si llegó a ser director del Bundesbank, trabajaba para el Fondo Monetario Internacional, y llega un momento que el Fondo Monetario Internacional le dice: oye, mira, vete a hacer un informe sobre, a ver qué pasa aquí en este país, que esto ya se nos está yendo de las manos. Entonces hace un informe detallado donde se ve cómo este señor, pues una tarde, claro, por ejemplo, sale de compras, como podríamos salir tú y yo ahora que son rebajas, sale de compras, claro, pero Mobutu cuando sale de compras, salir de compras significa ir de Kinshasa a París o a Londres, coger un Concorde, viajar a Nueva York. ¿Coge un Concorde, supongo que solo para él, sí, para ir de coge el compras? Concorde con su mujer, porque además es una persona que también muchas mujeres alrededor, primero muere su primera mujer, tiene una segunda mujer, y la segunda mujer tiene una hermana gemela, acaba con las dos. Acaba con las dos, entonces mientras con una, por ejemplo, se va de compras a Nueva York, la otra va... Entonces es una cosa tremenda, o sea, el despilfarro de Mobutu es tremendo. Como antes te comentaba fuera de cámaras, yo no sé si la gente sabe que Zaire es el primer país africano, y creo que el único hasta la fecha, que tuvo un programa espacial. Hay un programa espacial, yo sí que lo había oído eso. Es que es tremendo, porque es que a veces no sabes si reírte o llorar. Te ríes, pero por no llorar a lágrima. O sea, contrata a unos ingenieros alemanes para crear un programa espacial. Hay unas imágenes surrealistas en las que se ve a Mobutu en traje de campaña, ahí andando por la selva, y entonces llega a un sitio... Perdón, hablamos de dinero y estamos viendo ahora billetes emitidos con su gloriosa efigie, por decirlo de alguna manera. Eso es. Entonces, hay ahí un cohete, entonces se ve ahí a Mobutu viendo la cuenta atrás, la típica cuenta atrás, 10, 9, 0, sale el cohete disparado, y desgraciadamente pues se ve que está ahí, o sea, el cohete sube, y no sé, yo calculo que sube unos 20 metros, y hace ¡pum!, y cae un barranco. Entonces se ve ahí a Mobutu con los brazos en jarra, tipo Mussolini, con cara de disgustado, ¿qué ha pasado? Y está un ingeniero alemán detrás que le explica que es que ha fallado una válvula. Y claro, esa pasta, pues mira, fuera... y a todo esto el país muriéndose de hambre, el ejército sin pagar... En África eso se llama elefantes blancos, es decir, gastos que no son productivos. También pues Mobutu, un episodio que también imagino que la gente recordará, es que Mobutu organiza el combate del siglo, que realmente es el combate del siglo, en Kinshasa, en octubre del 74, campeonato mundial de los pesos pesados entre Mohamed Ali y George Foreman.
en el que ha habido alguna película con Will Smith que hacía de Mohamed Ali, y también el documental Cuando Sí, éramos Ali. reyes. Ali es la película Ali, que está bastante bien para retardar esa época, ¿no? Bueno, pues ahí es un combate que organiza Don King, que es este promotor de boxeo que tiene los pelos así, parece que metió los dedos en un enchufe blancos. Pues lo organiza Don King, pero claro, Don King está pelado y no puede organizar. Mobutu se entera de que se busca un sitio, dice yo organizo el combate del siglo, se organiza el combate del siglo en Kinshasa, y que efectivamente es un combate para los aficionados al boxeo en el que hasta el octavo round Foreman le está dando a Ali una paliza tremenda, y Ali le dice, pegas como una nenaza, y en el octavo round quedan 20 segundos para que acabe, Ali se revuelve, le da dos izquierdazos, un derechazo, y Foreman al suelo. Bueno, pues Ali y Foreman se llevaron cada uno $5 millones por ese combate, pagados por Mobutu. Tiene también un zoo a las afueras de su casa, que eso también nos suena de Marbella, ¿no? ¿Tiene un zoo? Tiene un zoo ahí con animales, es ese tipo de personajillos, ¿sabes? Que con el dinero público... Sí, con el dinero público tanto de las minas del Congo como de la ayuda internacional, todos gastos realmente ostentosos que no sirven absolutamente para nada. Lo trágico que me recuerda también al caso de muchos países, como puedan ser de Latinoamérica, ¿no? Que son países muy ricos en materias primas. Sí. Estamos hablando de que el Congo es un país riquísimo, Riquísimo. no solo en materias primas más clásicas, sino también incluso en materias primas muy interesantes hoy día para según qué componentes electrónicos, ¿no? Sí. El Congo, cuando se habla del Congo, se dice que el Congo es un escándalo geológico. Es que hay de todo en el Congo. Hay diamantes, hay oro, hay cobalto, el 30% de las reservas mundiales de cobalto, el 10% de las reservas mundiales de cobre. Hay uranio. De hecho, el uranio que se usó para las bombas de Hiroshima y Nagasaki era uranio congoleño, o sea, que se sacó del Congo. Realmente es un escándalo geológico. Es un escándalo geológico. Es una mina todo el país. Es una mina todo el país, y sobre todo la parte este y la parte sur del país es que es una mina a cielo abierto. Toda la zona de Katanga, Kasai, es ahí donde hay más diamantes, Katanga, Kasai y hasta el Kivu. Es un escándalo geológico, y claro, ves todas esas riquezas y la gente que vive con $100 al año, ¿sabes? Un país tremendo. Y otra estrategia que hace Mobutu también para enriquecerse ya es, por una parte, meterse en el bolsillo la ayuda internacional, por otra parte, meterse en el bolsillo el producto de la producción minera del país. Y cuando falta dinero es que van directamente, y este Erwin Blumenthal lo documenta, cómo se va directamente al Banco Central. Hola, buenas tardes, quiero 1 millón de zaires. Y se lleva como si fuera su banco. Y cuando falta dinero, lo que hace Mobutu, y eso es una estrategia que llevará también a muchos problemas para el país, y es que lo que se hace es que cuando Mobutu o su familia necesitan dinero para comprar cualquier cosa, es imprimir dinero directamente. Imprime dinero como quien fabrica cromos. Claro, imprimir dinero repitiendo los números de serie de los billetes. En realidad es dinero falso, pero a la vez no es falso porque es dinero auténtico. Del propio monarca, claro. Del Banco Central del país. Entonces, lo que hace es imprimir dinero con números de serie repetidos, tener ese dinero. Claro, ¿eso qué pasa? En economía, no quiero dar una clase de economía, es que eso, cuando se hace con mucha frecuencia y a niveles muy grandes, provoca una inflación tremenda. Claro, cuanto y más devalúa dinero, el zaire devalúa como el zaire, moneda claro, la nula. Claro, estamos hablando del zaire, estamos hablando de inflaciones en los años 80 y 90 de 3, 4 y 5 cifras. O sea, de 500%, a principios de los 80 de 2.000, de 3.000, hasta de 10.000% en el año 92. O sea, y esa es la situación en la que vive la gente, ¿no? Él nadando en dinero en su palacio lleno de lujos Sí, y de... en palacios y en todas las mansiones que tiene en el extranjero, en Bélgica, en Suiza, en la Costa Azul, dando recepciones. Es que además, ¿ves? A mí lo que más me molesta de esto es que además, sabiendo todo eso, luego pues Mobutu es el presidente africano que más veces ha sido recibido en el despacho Oval de la Casa Blanca. Y hay imágenes de Bush padre, de Reagan, diciendo nuestro amigo Mobutu, que es el gran amigo de América, se va a Francia y lo recibe Giscard, lo recibe Mitterrand, ¿sabes? Precisamente ahora lo vemos con Nixon. Si te parece, ya que has mencionado el papel un poco de Estados Unidos, cuéntanos la coyuntura que permitió a Mobutu hacerse con el poder. Quiero decir, ese apoyo que ha salido antes un poco a colación, cuéntanoslo un poquito más en concreto. ¿Qué hace que Mobutu sea interesante para Estados Unidos, entre otros países? Mobutu, lo primero el contexto es que histórico. el contexto histórico, como te he dicho, en junio del 60 llega la independencia del país.
Patricio Lumumba dice que va a nacionalizar riquezas, que las riquezas van a ser para el país, que la población de Zaire se va a beneficiar de las riquezas del país. Estados Unidos, Lumumba es un hombre muy de izquierdas, entonces dentro del contexto de Guerra Fría, en un contexto además estratégico, porque la Unión Soviética tenía presencia en África. Claro, es que la Unión Soviética tenía presencia en África, incluso el Che está en África con Kabila padre está en África, ¿no? Entonces, claro, todo ese contexto de guerrillas comunistas en África hay que contenerlas. Faltaba ahí una especie de frontera capitalista. Claro, estaba la frontera abajo, que era Sudáfrica, la Sudáfrica blanca del apartheid. Y arriba había que contener África Central, además una región de las más ricas, las más estratégicas, tanto desde el punto de vista estratégico como desde el punto de vista de geoeconomía. Entonces Estados Unidos evidentemente tiene que poner ahí una barrera al comunismo en África, en ese contexto pues, loco de los años 60, ¿no? de los bloques, y eso es lo que le permite a Mobutu quedarse en el poder durante tantos años y mantenerse. Era la excusa, yo estoy aquí defendiendo el pabellón occidental, el pabellón capitalista, además, frente al enemigo comunista. Sí, eso es. Y él siempre se ha declarado muy abiertamente anticomunista, sin embargo siempre decía que Zaire no era ni de derechas, él decía, tiene un eslogan, que Zaire no era ni de derechas ni de izquierdas, ni siquiera de centro. No especifica, era suyo. Sí, absolutamente cierto. Eso es. Pasemos ahora, ya que estamos en Depredadores, a hablar de los abusos a personas. Hemos hablado del abuso económico que sometió al país, al nivel de aprovechamiento brutal y corrupto de su régimen, pero ahora, ¿qué hacía con los disidentes de su régimen? ¿Cómo se comportó? Los disidentes, pues es un régimen de violación sistemática de los derechos humanos. Es decir, en lo que te decía antes, la lista de encarcelamientos, torturas, vejaciones a la gente a su alrededor también. Es decir, no tiene fin. A Pierre Mulele, que era también un disidente revolucionario en la órbita de Lumumba, también es torturado y asesinado. La gente desapariciones tipo las típicas desapariciones de América Latina. Nunca ha existido un recuento exacto de las víctimas del régimen de Mobutu, pero sí que algunos episodios puntuales, como en mayo de 1990, que es la famosa masacre de la Universidad de Lubumbashi, en la que los estudiantes se ponen en huelga, descubren que dentro del campus... ¿En huelga por qué? Era una cuestión de política, digamos. Ha habido siempre, el que más se ha movido en Zaire es el movimiento estudiantil, pero ha sido muy fuertemente reprimido. Ya en los años 50, en los años 60, ya había habido muchas represiones al movimiento estudiantil, siempre ha sido un movimiento muy vigoroso, y en la Universidad de Lubumbashi está en el sur, en Katanga, se descubre que 3 estudiantes en realidad son informadores de la policía, entonces se les golpea, y por la noche los estudiantes, en señal de protesta, toman el campus. Por la noche se corta la electricidad y esta DSP de la que te hablaba antes, la División Especial Presidencial, ese grupo de élite, del ejército, digamos, la guardia pretoriana de Mobutu, entra en el campus y a cuchillazo limpio pues se estima que mata a 150 estudiantes. ¿A machetazo limpio? Sí, lo que se hace es cortar garras. O sea, van degollando por la noche, además cortan la luz, van entrando y van degollando a los estudiantes. Creo que en los informes nunca hay una cifra exacta, pero solo hay 150 estudiantes muertos y los cuerpos desaparecen, con lo cual tampoco podemos hacer recuento muy serio de la cuestión. Y luego otros estudiantes contestatarios lo que se les hace es mandarles a trabajos forzados, que también es otra salida para la gente de la oposición, que me preguntabas qué pasa con ellos. Desgraciadamente lo que pasa con muchos es que tienen que salir al exilio, evidentemente, porque en Zaire no es posible. Como ya hemos visto en otras ocasiones, sistemas donde se toman a cabo decisiones sin dar explicaciones a nadie, nadie se atreve a hacer preguntas, nadie se atreve a quejarse, porque lo peor que puede ocurrir es que seas el siguiente de la lista de desaparecidos. Y entonces el móvil de Mobutu, porque siempre que hablamos de un dictador podemos estudiar casos de ideología, de convencimiento. ¿El móvil de Mobutu entonces es estrictamente ambición económica? Pregunto. Yo creo que sí, yo creo que simplemente es un delincuente que está en el puesto de presidente de la República de un país, entre comillas, porque nunca ha sido elegido. Es decir, yo creo que muchas veces se habla en África o
o en Somalia o en algunas partes de África, señores de la guerra, no, son delincuentes comunes, simplemente. O sea, luego enmascaran sus actividades delictivas de delincuencia común con un pseudo ideario político, pero yo creo que en el fondo la cuestión es hacerse con el pastel, Claro, en Zaire hay un pastel tremendo, como digo, un escándalo geológico. Bueno, Mobutu se hace con ese pastel, luego lo viste de todo lo que quieras, pero yo creo que en el fondo es un simple delincuente, como lo era Pinochet. Se ha demostrado con el tiempo que al final este señor lo único que era un delincuente común que tenía su dinero en Suiza y sus cuentas en Suiza, ¿no? Luego pueden revestir, ¿sabes? Porque además son gente como, ves los paralelismos que hay, ¿no? Como con Mobutu también está todo ese discurso de, en realidad yo he venido a salvar a la patria estaba en decadencia y el país se venía abajo por la corrupción de estos marxistas y de toda esta gente, y he venido a salvar al país, ¿no? Esa idea del Salvador que viene a salvar al país. Vemos cómo dejan el país y luego se ven las cuentas en Suiza y dices, bueno, pues a lo mejor no había tanto... Hombre, un delincuente común con medios comunes hace delitos comunes. Un delincuente común con medios extraordinarios, con poder, con dinero, pues lleva a cabo delitos de alto nivel, por así decir. Eso es. Vamos a ver, Mobutu pues se aprovecha de esa coyuntura de la Guerra Fría para hacerse útil, para hacerse necesario a Estados Unidos. La siguiente pregunta que nos hacemos es ¿qué ocurre cuando esa coyuntura que le vino muy bien para acceder al poder desaparece? ¿Qué ocurre cuando la Guerra Fría empieza a dejar ya de estar en vigor? Claro. Pues que se viene abajo directamente. ¿Le cortan el grifo de dinero? Claro, se le corta, y más que nada se le corta el apoyo. Mobutu siempre se ha beneficiado del apoyo de Estados Unidos, de Francia. Con Bélgica ha habido siempre altibajos, pero bueno, de Israel también ha tenido el apoyo Mobutu en Zaire. Y claro, Mobutu no es capaz, no sabe leer, también ahora todo lo pasado es fácil decirlo, pero en 1990, que es cuando ya empieza a flaquear el régimen, coincide pues eso, ha caído el muro de Berlín, esta idea de enfrentamiento bipolar este-oeste se viene abajo. Entonces, claro, Mobutu, que simplemente estaba ahí, la única razón por la que estaba ahí Mobutu es que era un peón de la Guerra Fría, es decir, los Estados Unidos y Europa Occidental le utilizaban como herramienta de contención del comunismo en África. Una vez que esa Guerra Fría desaparece, Mobutu ya no interesa, incluso empieza a ser molesto, porque ya sabes que al final todo se acaba sabiendo, entonces empiezan a salir abusos que han salido acumulando, claro, la pasta. Y es incómodo. El informe Blumenthal, por ejemplo, pone de manifiesto, funcionario del Fondo Monetario Internacional evalúa la fortuna personal de Mobutu a 5.000 millones de dólares, como habéis dicho antes. Claro, curiosidad, la deuda externa de Zaire es de 5.000 millones de dólares. Exactamente. Coincide la cifra con su patrimonio personal. Vamos, ¿entiendes? Más claro agua. Claro, entonces eso ya llega un momento que queda feo, ¿sabes? Es decir, por muy Estados Unidos que sea, si tengas ahí un peón, claro, llega un momento que te sacan los colores. Y empieza a haber toda otra generación de líderes en África, pues en Uganda, ahí está también la batalla entre Estados Unidos y Francia, y ya se decide abandonar a Mobutu, que pierde todos sus aliados, y el último aliado que le queda es Hassan II de Marruecos, a donde va a morir. A morir, porque ya él acabará muriendo en Rabat. Acaba muriendo en Rabat. Fruto de un cáncer, ya exiliado, ya habiendo pedido el poder. Como vamos ya acabando el programa, por ir cerrando algunas cosas que también son muy interesantes, hemos llegado ya al año 90, ha caído el muro de Berlín, etcétera, y ya entonces también son los años en los que tiene lugar el conflicto de Ruanda. De forma muy breve, ¿podrías decirnos qué vínculo guarda con Zaire, con Congo? Tiene mucho que ver porque los opositores a Mobutu están exiliados en Uganda. Kabila, que es el que va a ser el primer presidente después de Mobutu, está en Uganda con los tutsis ruandeses, con Paul Kagame, el Frente Patriótico Ruandés. Entonces, ahí hay una coalición de ruandeses, burundeses, ugandeses y zaireños que acaban con el régimen, el Hutu radical de Ruanda en el 94, o sea, aquel episodio que comentamos la última vez con el asesinato del presidente Habyarimana el 6 de abril del 94 en un avión, ¿no? En el 94 cae Ruanda, y entonces los Hutu radicales del poder de Ruanda, del ex poder de Ruanda, se refugian en Zaire.
y están ahí en la frontera de Zaire, en todo lo que es en el Kivu, de hecho, y Francia manda su expedición para Ruanda. La operación turquesa, la base la tiene en el este de Zaire, que es fronterizo con Ruanda y Burundi. Entonces, y desde Zaire lo que hacen los hutus radicales es atacar a Ruanda y Zaire, Ruanda y Burundi. Entonces, eso ya se convierte en una excusa para Ruanda para decir, vamos a entrar en Zaire con los aliados congoleños que nos han ayudado a liberar Ruanda, ahora vamos a por Mobutu, que es el siguiente, porque además Mobutu... Y les cedemos ya al Congo para compensar. Y ya pillamos el Congo. Y entonces ahí se crea una serie de alianzas regionales, y es la primera guerra del Congo, que es 1997, en la que se obliga a Mobutu a salir al exilio. Y del que ya no volverá. Y del que ya no vuelve, muere de un cáncer en septiembre del 97 en Rabat. Y ya Kabila llega al poder. Y se inicia, fíjate lo que son las cosas, sus antiguos aliados, Ruanda y Burundi, se vuelven contra él, y Uganda. Una nueva guerra. Y hay una segunda guerra del Congo que se estima que unos 3,5 o 4 millones de muertos. O sea, es una cosa del 98, 97, 98 al 2003. Y ya para terminar, última cuestión y nos vamos, el proceso electoral de 2006. Ha habido un proceso electoral presidencial, elecciones presidenciales. Ha ganado el hijo de Kabila, que era el antiguo presidente, que luego fue asesinado, el antiguo presidente Kabila. Ganó las elecciones ahora, las elecciones fueron en octubre. Ganó 58 por 142 para Bemba, que era un ex miembro de la órbita mobutista. Sorprendentemente todo ha salido bien. Yo ahí tengo que confesar que me equivoqué. Yo pensaba que estas elecciones iban a salir muy mal, porque ya acabó la primera vuelta, los partidarios de Bemba y de Kabila se liaron a tiros el 20 de agosto de este mismo año, hubo 20 muertos. Yo pensaba que iban a acabar las elecciones, la segunda vuelta de las elecciones iban a liarse a tiros otra vez, porque todos los que han estado participando en el proceso electoral son ex señores de la guerra, que se les imputan varios y graves crímenes contra la humanidad. Ha ganado Kabila, parece que la oposición acepta el resultado electoral, cosa muy sorprendente, y parece ser que ya la cosa va adelante, porque además la comunidad internacional ha hecho mucha presión para que se solucionara el conflicto del Congo, porque hay demasiados frentes abiertos en África en la actualidad. Y no puede mucho ser. más en esa zona tan rica y tan interesante. Claro, en esa zona que está rodeada también por otros, ahora Somalia, Chad, Sudán. Quiero decir que había que acabar con el Congo, entonces ha habido una especie de presión de la comunidad internacional y se mandaron tropas, y tropas españolas estuvieron por ahí. Muy bien, muchas gracias, Federico Arizanda, por tu valiosísima aportación, porque son conflictos que a nosotros nos caen lejanos y imposibles, absolutamente imposibles de entender sin entrar a investigar y a comprender el entretejido tan complejo que se da en tantos conflictos dentro de África. Muchas gracias, como digo, Federico, por tu nueva colaboración. Y nos tenemos que despedir ya. Os recordamos el correo electrónico del programa para que, como siempre, nos mandéis vuestros comentarios, propuestas u observaciones. depredadores@ctv.es. Pues nada, lo dejamos aquí y os emplazamos a nuestra próxima cita de la semana que viene, donde os sorprenderemos con un nuevo caso, por lo menos tan llamativo como este. Muy buenas noches.